en una colección infantil que fue virando a través de su historia. Comenzamos con la colección Antiprincesas, después siguió con Aventureros, y dentro de lo que son los aventureros, digamos, está esta cuestión de contarle a las chicas y a los chicos de qué se trata la murga uruguaya. Bueno, bienvenidos todos ustedes también. La idea de estas microcharlas es acercar a los lectores con los autores. En este caso, bueno, son dos compañeros uruguayos. Sé que siempre hay mucha afinidad con el vecino país, así que queremos saber muchas cosas de ustedes. Y la idea, bueno, es empezar a contar un poco por qué escribir un libro que cuente la murga, de qué se trata la murga en Uruguay. Sería bueno por ahí decir algunas palabras y después podemos sumarnos y intercambiar opiniones, preguntas, lo que por ahí no quieren saber o necesiten conocer. Así que bueno, adelante. Bueno, buenas tardes para todos, un gusto estar acá. Estamos rodeados de varios amigos de mucho tiempo, de muchos años, de muchas experiencias y etapas, y además gente que estamos conociendo ahora. Y es un placer hacerlo acá en Buenos Aires y en esta que es nuestra casa, porque Sudestada es desde hace algunos meses nuestra casa, de los primeros contactos que tuvimos con Walter el año pasado, con la idea de generar esto. Que sin duda lo primero que hay que decir que es una sorpresa para el Uruguay y para la Argentina el hecho de que una editorial argentina comprometida como es Sudestada se interese por hacer un libro sobre la murga uruguaya para chicos. ¿Por qué? Porque en Uruguay por ahora eso no había pasado, nos falta este tipo de materiales y es una curiosidad que una editorial argentina tenga esta idea y que esta idea tengamos el honor con Maxi de llevarla adelante. Por lo tanto, lo primero es agradecer por eso, felicitar a Sudestada por esa idea, porque en realidad surgió de una charla, pero que la propuesta y la motivación surgió de la editorial. Entonces, vale mucho la pena destacar que estamos contentísimos de que este libro sea realidad, que en poco tiempo salió, lo hicimos real y acá lo tenemos enfrente de nosotros. Sí, eso que dice Fabián fue una de las ideas también que me copó pila cuando nos invitaron a escribir, que es que no había en Uruguay un material didáctico pensado para niños con la murga, que cuento que allá en Uruguay es tan importante que hasta es un contenido del programa de primaria que tienen que dar las maestras. Y que en realidad pasa que no se encuentra un material que el público objetivo sean los niños, que explique en general qué es una murga, incluso para el que no lo sabe muy bien, o que quizás conoce porque el padre lo acercó, pero no conoce el lenguaje, que esto de las partes de la murga o los instrumentos. Esto viene como a llenar ese vacío que nos hacía falta en el país y que nos pareció una idea notable, hasta con un manual internacional, porque tuvimos que pensar en un niño rioplatense, tanto un argentino como un uruguayo. Y me preguntaban en un programa de tele allá en Uruguay, yo no sé nada de murga, ¿esto me puede servir? Por supuesto, porque es como un manual que tiene todo, un poco de historia, un poco de las partes, un poco de reflexiones sobre la mujer en la murga, y al final, como tiene acostumbrado Sudestada, siempre una parte lúdica, con juegos que además que te invitan a formar parte, hay juegos que te invitan a la reflexión, porque hay preguntas vinculadas con las cosas que la murga dice. La murga hoy es un fenómeno del Río de la Plata, no solamente uruguayo. Es un fenómeno que ha tenido evoluciones, es más que interesante, sigue siendo el canto comprometido, la voz de los sin voz, como se dice, la voz que dice las cosas que seguramente a otra parte de la sociedad le cuesta decir, y la murga con su disfraz permite utilizar el lenguaje poético para decir cosas muy duras, también con ese lenguaje hacer reír y con ese lenguaje también criticar, y es el punto más importante, más interesante que tiene la murga. En el libro intentamos reflejar eso, todo lo que significa la murga, explicando de entrada qué es una murga, que es una pregunta que seguramente muchos se hacían, qué significa la murga estilo uruguayo, que no tiene nada que ver con la murga argentina, el sonido de la murga, el tema del coro polifónico, la batería, cómo suena esa batería, de qué hablan las murgas, el hecho de que la murga tiene que criticar y tiene que hacer reír. Hay un capítulo que a nosotros nos motivó mucho, que es
poder contar la murga en la dictadura, la censura y cómo los malabares que hacían los letristas en la época de la censura y de la represión para seguir diciendo lo que había que decir, inventar y utilizar la poesía, y utilizar la imaginación. Y por eso aparecían imágenes de las palomas para hablar de la libertad. Porque además la murga cumplió tanto en la dictadura como también en la crisis, en los años, principio del siglo XXI, hubo crisis acá, hubo crisis allá también. La murga pudo construir un discurso de esperanza en una época donde parece que no había esperanza. Además de la crítica hacia lo que estaba, era como construir un discurso de que el mañana iba a ser mejor. Y la verdad que para un pueblo que en una época de fiesta haya un conjunto de personas que canten el futuro y que el futuro sea prometedor, genera como ilusión. Y la murga también vino a cumplir ese rol. Cuando el presente no era muy alentador, hay muchas canciones vinculadas con el futuro y como con la salida. Y en la dictadura además estaba esta figura del censor, como decía Fabián, que es una figura real, que existía militares que leían las... El carnaval no pudo, la dictadura no pudo prohibir el carnaval como festejo, no pudo con eso. Entonces trató de controlarlo, como cualquier gobierno totalitario. El control pasaba por generar una figura que leía los libretos y decía esto sí, esto no. Entonces el ingenio de los letristas estaba por poder decir un montón de cosas que el público identificara, pero el censor no. Además lo divertido de poder cantar y que haya pasado por los ojos de un militar y no se haya dado cuenta. Claro, que se comían las imágenes que los letristas proponían y que claramente hablaban de libertad. Y también contamos en el libro como muchas murgas terminaban de cantar y marchaban directamente a la cárcel. Y bueno, está bueno que tengamos la oportunidad, que además una editorial como esta te permita contar esa parte también, ¿no? Que tiene que ver con la historia del Uruguay y que tiene que ver con la historia de la murga. Ya que hablamos de la historia del Uruguay, alguien dijo alguna vez que se puede contar la historia del Uruguay con el libreto de murga, porque tiene eso de que es el diario del año y que te permite saber lo que pasó, pasarlo por el tamiz de la opinión necesaria que tiene la murga para criticar, y vos podés agarrar los libretos previa a la dictadura y saber qué era lo que pasaba, y agarrar lo que vino después enseguida y la apertura democrática y encontrarse con planteos que tenían que ver con eso, y especialmente mirar los libretos de escuchar las murgas de la crisis económica del 2001 y 2002, y encontrarse cómo las murgas hablaban de eso. Después el cortocircuito que le generó a las murgas el triunfo del Frente Amplio en el 2005, y ahí cambió un poco el lenguaje y empezaron a aparecer las palabras esperanza y demás, porque bueno, se venía algo nuevo. Y lo que pasa ahora, donde las murgas tienen de por sí un conflicto sobre si deben o no criticar con la misma dureza que se criticaba a la derecha cuando estaba en el poder. Entonces, eso es el libreto de la murga. Si quieren hablar sobre el libreto de la murga, acá tenemos un letrista de murga que sabe muy bien cómo es ese dilema.